Gracias y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante que la iglesia lo sepa en estos tiempos, acerca de la obediencia y la desobediencia. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio estatutos y mandamientos al pueblo de Israel, pues cuando el pueblo obedecía, había bendiciones, pero también cuando el pueblo desobedecía, había maldiciones. Veamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, ¿qué nos dice acerca de la advertencia de Dios para su pueblo cuando ellos obedecían? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está hablando aquí Moisés a través del libro de Deuteronomio, de cómo Dios bendecía al pueblo, en tanto ellos escuchaban la voz, guardaban sus mandamientos y guardaban sus estatutos. Y le sigue hablando en el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de sus ovejas. O sea, había mucha bendición cuando el pueblo obedecía. De esa manera, como Dios habló en aquel tiempo, de la misma manera, hoy Dios nos habla a la iglesia cuando nosotros obedecemos. Y qué mejor testimonio que a través del apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 26, 19, comenzó él a obedecer. Dice, Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. En el tercer cielo se le dio todas las instrucciones al apóstol Pablo, como en el antiguo pacto también se le daba por medio de Moisés las instrucciones al pueblo. Y él dice que no fue rebelde, él fue obediente. Y todos vemos qué pasó en la vida del apóstol Pablo, cómo Dios lo utilizó cuando él era obediente. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, habla mucho acerca de esta obediencia que Pablo en su momento lo hacía también, porque ahí fueron justamente que a través de la obediencia de muchos, dice, a través de la obediencia de uno, muchos serán constituidos, porque es a través del testimonio del creyente que muchos van a llegar a los caminos del Señor. También habla en el libro de Romanos, capítulo 16, 19, acerca de la conducta. Cuando un hijo es obediente, pues la conducta refleja que él está viviendo bajo la obediencia de su padre. Santiago también, a través de la obediencia, nos ilustra en el capítulo 1, versículo 25, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso damos el ejemplo en el antiguo pacto, que mientras ellos obedecían, ellos iban a recibir bendiciones. Y Santiago nos demuestra que poniendo por obra todo lo que nosotros recibimos, vamos a tener bendiciones. Sigue hablando en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, donde el apóstol Pablo nos invita a hacer todas las cosas bien como para Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, en obediencia, para que sean bendiciones
que nos llevan de la mano a Dios. El mismo apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 17, también nos invita en que nosotros tenemos que hacer todo conforme a la voluntad de Dios, porque todo lo que hay aquí en la tierra pasa, pero su palabra permanece para siempre. De esa manera, vemos cómo Dios bendice cuando está en obediencia el pueblo. Pero también vamos a ver la otra parte, porque el Señor también maldice cuando el pueblo está en desobediencia. Retomemos el ejemplo del libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde ahí nos habla y le hablaba al pueblo de Israel cuando venía la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 y 16. Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todo su mandamiento y su estatuto que yo te estimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí Moisés, hablándole al pueblo, que si ellos no obedecían, le iban a venir maldiciones. Sigue hablando en el versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito será en tu salir. ¿Qué nos está demostrando? Que el Dios justo bendice la obediencia, pero maldice a la desobediencia. El pueblo, cuando obedeció, recibió bendiciones, pero cuando el pueblo se fue en pos de otros dioses, recibió castigo y recibió la paga de sus obras. Hoy en la gracia también hay castigo, también hay bendiciones, como ya lo vimos anteriormente, por la obediencia. Aquí el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 8, acerca de la desobediencia. Dice lo siguiente: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pablo está demostrando que el pueblo era terco, el pueblo de Israel era terco. Y muchas veces, hoy también, el pueblo creyente es terco. Les advierte por la palabra que no hagan lo malo, sino que hagan lo bueno, y ellos en su terquedad quieren hacer su voluntad. Por eso nos sigue hablando acerca de aquellos que no obedecen al Evangelio de la cruz de Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 5, versículo 6, nos demanda también que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo está advirtiendo aquí en la iglesia de Éfeso que iban a haber falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y sin embargo el pueblo quería lo más fácil, lo más cómodo y no sufrir por causa de la palabra. Entonces viene la advertencia por la desobediencia, por abrazar otras doctrinas. Así también en aquel tiempo el pueblo de Israel abrazaba otros ritos y otras costumbres de la cual Dios reprobaba.
Nos sigue hablando el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está dando una advertencia a la iglesia de Tesalónica, porque ellos también andaban y querían jugar al cristianismo. Y Dios le iba a dar su retribución, porque el evangelio de la cruz quema. El evangelio de la cruz es fuego consumidor, porque derriba todo mito, toda costumbre que está arraizada en el corazón del creyente. Y por eso viene la desobediencia, porque no quieren ellos recibir. Sigue hablando en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gracia de su poder. Hay una venganza divina. ¿Por qué una venganza divina? Porque le está hablando al pueblo creyente, al pueblo que se dice ser cristiano, al pueblo que se dice ser hijo de Dios. De la misma manera como el pueblo de Israel fue castigado, de la misma manera el pueblo creyente va a ser castigado y va a haber ese juicio. Y sigue hablando Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ¿qué nos está hablando o qué nos está advirtiendo? Que aquellos creyentes que no obedecen al evangelio van a ser juzgados. Y la ira de Dios va a venir sobre ellos. Y por eso no hay fruto. ¿Por qué? Porque está maldito. Así lo dijo el Señor en el libro de Deuteronomio. Maldito será tu fruto, maldito será tu canasta. De esa manera, la obediencia trae bendiciones, pero la desobediencia trae maldiciones. Y termino este pequeño mensaje en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en las concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Pedro habla de aquellos que son corruptos en entendimiento, aquellos sensuales, aquellos que de una u otra manera quieren arreglar el evangelio a su manera y no quieren obedecer al evangelio dado, como dice la Escritura. Entonces, hay maldiciones para aquellos desobedientes, hay bendiciones para aquellos obedientes. La palabra es justa, la palabra es clara y sobre todo, Dios es un Dios justo. Hace salir el sol para justo e injusto, pero las bendiciones no son para los dos, solamente son para los obedientes. Ira y contención para los desobedientes. Espero que este pequeño mensaje de reflexión ustedes lo analicen a la luz de su vida. Repasen los textos, analícenlos y vean cuándo Dios obedece al creyente y cuándo Dios maldice al creyente. Gracias y paz.